Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a desgranar un tema que ha encendido las redes y los titulares, una historia que involucra a una de las actrices turcas más queridas y a un revuelo mediático en Italia que no deja indiferente a nadie. Prepárense porque vamos a hablar de cómo los periodistas italianos han desatado un verdadero escándalo por culpa de Demet Özdemir. Sí, han oído bien. Si todavía no se han suscrito a nuestro canal, este es el momento perfecto. Denle a ese botón rojo y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras investigaciones y noticias del mundo del espectáculo. Así es nuestra querida Demet Özdemir, esa estrella turca que ha conquistado corazones con su talento y su belleza en series como Erkencikus o Doğduğun Kaderindir, se ha visto en el ojo del huracán, pero no por algo relacionado con su carrera profesional directamente, sino por unas imágenes, unas fotografías que han levantado una ola de controversia en la prensa italiana. Resulta que como muchas celebridades, Demet disfruta de su vida personal, de sus viajes, de sus momentos de relax, y en uno de esos momentos, específicamente en su visita a Italia, algo sucedió que capturó la atención de los paparazzi y, consecuentemente, de los medios de comunicación italianos, desatando una polémica que ha sido difícil de controlar y que ha puesto en el tapete cuestiones fundamentales sobre la ética periodística y el respeto a la privacidad. La situación se remonta a la reciente visita de Demet Özdemir a Italia, un país que, como sabemos, tiene una industria del entretenimiento muy potente y, por supuesto, una prensa del corazón muy activa. Durante su estancia, la actriz fue fotografiada mientras disfrutaba de su tiempo libre, y aquí es donde empieza el meollo del asunto. Las imágenes, en principio, parecían ser normales instantáneas de una celebridad disfrutando de un paseo, una cena o un momento de descanso en un lugar público. Terminaron siendo publicadas por varios medios italianos de una manera que muchos consideran inapropiada, invasiva y sinceramente poco ética, cruzando una línea que debería ser sagrada en el tratamiento de la información. ¿Qué es lo que ha generado este escándalo? Bueno, la prensa italiana, o al menos una parte de ella, decidió centrarse en aspectos muy específicos y, para muchos, irrelevantes de la vida privada de Demet Özdemir. Se publicaron fotos en las que la actriz aparecía con poca ropa, o en situaciones que, según los estándares de muchos, eran de absoluta privacidad, como momentos de intimidad o de descanso que deberían haber quedado salvaguardados de la mirada pública. Y lo que es aún más cuestionable y deleznable, la forma en que se titularon y se comentaron estas fotografías. Se utilizaron adjetivos y comentarios que muchos han interpretado como sexualizantes, degradantes y sensacionalistas, reduciendo a la actriz a su físico y a su vida íntima, en lugar de hablar de su trayectoria profesional, su talento innegable, sus éxitos en pantalla o su impacto como figura pública y modelo a seguir para miles de jóvenes. Imaginen la escena: uno está de vacaciones, tratando de desconectar del estrés de la vida profesional, de disfrutar de un momento de paz y tranquilidad en un país extranjero, y de repente se ve invadido por cámaras. Y luego las imágenes son publicadas en medios de comunicación masiva con comentarios que no solo violan tu privacidad de forma flagrante, sino que también te objetifican, te despojan de tu dignidad y te reducen a un objeto de consumo mediático. Esa es, en esencia, la experiencia que han vivido Demet Özdemir y, por extensión, muchas otras mujeres en el mundo del espectáculo. Este tipo de sensacionalismo mediático, que busca explotar la intimidad de las personas para generar clics y ventas, no es nuevo, lamentablemente es una práctica recurrente en ciertos sectores de la prensa, pero cuando involucra a figuras tan queridas, admiradas y respetadas por su talento, la indignación y el rechazo se multiplican exponencialmente. La reacción de los fans de Demet Özdemir, tanto en Turquía como a nivel internacional, no se ha hecho esperar. Se han alzado en una defensa férrea de la actriz, mostrando el inmenso cariño y respeto que le profesan. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo incondicional, de críticas contundentes hacia la prensa italiana que ha incurrido en estas prácticas invasivas y de llamados urgentes a la reflexión sobre la necesidad imperante de respetar la privacidad de todas las personas, sin importar su fama o su condición de figura pública. Se creó un movimiento significativo en redes, con hashtags como #Demet Özdemir y otros similares, que rápidamente se viralizaron, demostrando la fuerza y la unidad de una comunidad que no tolera la falta de respeto, la objetificación de las mujeres y el abuso mediático. Este clamor digital no es solo una muestra de apoyo a Demet, sino un grito de protesta contra un modelo de periodismo que prioriza el morbo por encima de la ética. La cuestión aquí es mucho más profunda que solo una anécdota de paparazzi o un incidente aislado. Toca temas cruciales y universales como la ética periodística en la era digital,
la delgada y a menudo difusa línea que separa el interés público legítimo de la invasión de la privacidad, y sobre todo, la persistente y lamentable manera en que las mujeres, especialmente las figuras públicas, son retratadas y juzgadas en los medios de comunicación. Es verdaderamente desolador y francamente inaceptable ver cómo, en pleno siglo XXI, con todos los avances sociales y tecnológicos que hemos experimentado, todavía se recurre a tácticas tan burdas, tan primitivas, para generar ingresos a costa de la dignidad, el respeto y la salud mental de una persona. La búsqueda de la noticia por encima de todo, sin considerar las implicaciones humanas, es una mentalidad que debe ser erradicada. Muchos argumentan con gran sensatez que si bien los famosos están expuestos a la atención pública por la naturaleza de su profesión, esto no les otorga de ninguna manera el derecho a ser acosados, a ser espiados sin descanso o a que su vida privada sea expuesta de forma irrespetuosa, sensacionalista y dañina. La línea para quienes ejercen el periodismo con responsabilidad es clara y bien definida. Cuando esa línea se cruza, como parece haber ocurrido en este caso con algunos medios italianos, se convierte en un problema grave de acoso, de difamación y de violación de derechos fundamentales. La prensa tiene un rol social importantísimo en informar a la sociedad, en ser un contrapoder, pero también tiene una responsabilidad ética ineludible, y en este caso, la gran mayoría de la audiencia y de los observadores consideran que se ha fallado estrepitosamente en cumplir con esa responsabilidad. Ahora bien, es fundamental y justo no generalizar. Italia cuenta con excelentes periodistas y medios de comunicación que operan con un alto grado de profesionalismo, rigor y respeto hacia los individuos y la información que difunden. Sin embargo, este incidente ha servido como una señal de alerta, como un foco que ha puesto de manifiesto que todavía existen focos de sensacionalismo mediático que buscan explotar la imagen de las personas, especialmente de mujeres atractivas, sin importar las consecuencias negativas ni el daño que puedan causar. La reacción contundente y unida de los seguidores de Demet Özdemir ha sido un recordatorio importante y necesario de que el público también tiene voz, poder y capacidad de influencia, y que puede y debe exigir un tratamiento más digno, ético y respetuoso de las celebridades y, en general, de todas las personas. Las redes sociales, que a menudo son objeto de críticas justas por su potencial para la toxicidad, la desinformación y el ciberacoso, también pueden ser una herramienta increíblemente poderosa para el bien, para la defensa de los derechos, para la denuncia de injusticias y para la movilización social. En este caso concreto han servido como un amplificador, como un altavoz para miles y miles de personas que han querido expresar su profunda desaprobación ante el trato vejatorio e invasivo que se le ha dado a Demet Özdemir. Han demostrado ser un espacio de resistencia y de exigencia de principios éticos. Es interesante analizar y reflexionar sobre cómo las celebridades reaccionan ante este tipo de situaciones de acoso mediático. Algunas prefieren optar por el silencio, esperando que el escándalo pase sin entrar en confrontación directa. Otras, con mayor valentía y determinación, optan por una respuesta directa, aclarando su postura y defendiéndose públicamente. Y otras más, como parece haber sucedido en este caso con Demet, dejan que sus seguidores y su comunidad de fans hablen por ellas, creando una ola de opinión pública masiva y contundente que es muy difícil de ignorar o de silenciar. La reacción de los fans ha sido tan enérgica y tan ampliamente difundida que ha obligado a muchos medios, y al público en general, a reflexionar sobre el tipo de contenido que consumen, que comparten y, sobre todo, que apoyan con su atención. Además, este escándalo, aunque doloroso para la actriz involucrada, puede servir como un importante precedente para otras figuras públicas que puedan enfrentarse a situaciones similares en el futuro. Es una invitación a la reflexión para toda la industria del entretenimiento y para los medios de comunicación sobre los límites del periodismo de entretenimiento y sobre la importancia vital de proteger la imagen, la reputación y la privacidad de las personas, incluso cuando éstas son figuras públicas reconocidas a nivel mundial. No se trata de pretender que las celebridades vivan escondidas o que su vida privada sea un secreto absoluto e inaccesible, sino de presentar su vida de una manera respetuosa, ética y profesional, sin caer en la objetificación, el amarillismo y la vulgaridad. Se trata de informar, no de acosar. La industria turca de las telenovelas y las series de televisión ha experimentado un crecimiento y una proyección internacional impresionantes en los últimos años, cautivando a audiencias de todo el mundo con sus historias, su producción y el carisma de sus actores. Con este éxito global, sus protagonistas se han convertido en figuras internacionales de renombre, admiradas por millones de personas. Es de vital importancia que los medios de comunicación de todos los países, incluido Italia,
sepan manejar esta nueva realidad con la profesionalidad, el respeto y la consideración que estas estrellas merecen. Deben ser capaces de reconocer y valorar su talento, su arduo trabajo y su contribución al arte, y no centrarse únicamente en aspectos superficiales de su vida personal o en su físico. El enfoque debe estar en su carrera, en su arte, no en el morbo. En definitiva, lo que ha sucedido con Demet Özdemir en Italia es un reflejo palpable de una lucha constante y a menudo desigual entre el derecho fundamental a la información, que es esencial para una sociedad democrática, y el derecho igualmente fundamental a la privacidad y a la dignidad personal. Una lucha que se agudiza de manera exponencial en la era digital, en la vorágine de las redes sociales y la inmediatez de la noticia. Y en este caso particular, la balanza para la opinión de muchos se ha inclinado de forma inaceptable hacia un lado que atenta contra los principios básicos de respeto y ética. La presión ejercida por los miles de fans ha sido absolutamente fundamental para visibilizar este problema, para generar conciencia y para enviar un mensaje claro y rotundo a los medios y a la sociedad en general. El respeto es un derecho universal e innegociable, y no se negocia ni se permite que sea pisoteado. Hemos sido testigos de cómo una actriz querida y admirada se ha visto envuelta en una situación profundamente incómoda y humillante debido a la publicación indiscriminada de imágenes y comentarios invasivos por parte de algunos medios italianos. Los fans, en una muestra admirable de solidaridad y compromiso, han respondido con una oleada masiva de apoyo y denuncia, exigiendo un trato más respetuoso, ético y profesional. Este incidente nos obliga a todos a reflexionar sobre los límites de la libertad de prensa, sobre la importancia crucial de la privacidad y sobre la forma en que las mujeres, en particular, son representadas y, en ocasiones, maltratadas en los medios de comunicación. Y hasta aquí nuestra dosis de hoy, queridos amigos. Un tema que sin duda ha dado mucho de qué hablar en las últimas semanas y que nos deja muchas reflexiones profundas sobre la sociedad en la que vivimos, sobre el papel de los medios y sobre la importancia de la empatía y el respeto. ¿Qué opinan ustedes sobre este escándalo que ha involucrado a Demet Özdemir y a la prensa italiana? ¿Creen que los periodistas se han excedido en su afán por obtener la noticia? ¿Consideran que la respuesta de los fans ha sido proporcionada y justa? Nos encantaría leer sus comentarios, sus opiniones y sus puntos de vista aquí abajo en la sección de comentarios. Déjenos saber su perspectiva, que siempre es valiosa, enriquecedora y fundamental para el diálogo que buscamos fomentar en nuestro canal. Y si les ha gustado este vídeo, si lo encuentran informativo y provocador de reflexión, no olviden darle un gran me gusta para apoyarnos, compartirlo con sus amigos y familiares en todas sus redes sociales y, por supuesto, si aún no lo han hecho y desean estar siempre al día con las noticias más relevantes del mundo del espectáculo, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones. Gracias por acompañarnos en este análisis, y nos vemos en el próximo vídeo con más investigaciones y noticias exclusivas. Hasta pronto.